Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos iniciando nuestro encuentro aquí dentro de Rotativo 5D, desde 5 días televisión, buscando ser su compañía siempre en las informaciones dentro de la jornada laboral. Hoy estamos al día martes 5 de abril del año 2022. En breve estaremos con las tapas de los periódicos. Ustedes saben que arrancamos siempre con la tapa de 5 días, del Independiente, y posteriormente en la primera parte también hacemos un paneo de las tapas internacionales más resaltantes también de la región para saber cómo se encuentra tanto Argentina, Brasil, Chile y algunas tapas de los periódicos europeos también siempre en la primera parte de la mañana. Pero porque hoy la información lo amerita, arrancamos con nuestra primera nota también en la mañana de hoy. Estamos con don Beltrán Maqui, agradecemos mucho su presencia con nosotros, presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay, ASOBAN, sobre el tema de el aumento salarial, ¿no? El Ejecutivo también en este sentido plantea un proyecto de ley para evitar el aumento salarial en un año preelectoral, y es una cuestión que también se han sumado varios sectores ante esta situación para dar su apoyo. Don Beltrán, ¿cómo está? Buen día. Buen día, un placer estar contigo y con la teleaudiencia de 5 días TV. Muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Bueno, esta situación en particular ha meritado también una suerte de conferencia de prensa el día de ayer para hablar un poco sobre este tópico y otras cuestiones más. ¿Cómo se puede entender esto, don Beltrán? O sea, la lógica nos lleva a entender de que es imposible, pero apuestan todavía a estas situaciones cada cierto tiempo. Sí, es increíble cómo el proceso eleccionario, digamos, ha anticipado las internas, empieza a afectar la economía y creo que esto es recurrente cada vez que estamos entrando en este proceso. Se plantea lo mismo y se plantea no solo lo razonable, sino todo con exceso, digamos, ¿verdad? Porque el empleo público viene recibiendo aumentos dentro de los presupuestos anuales y eso es lo que está previsto ya para este año, pero aparte de eso, digamos, han empezado estas iniciativas de conversaciones de ciertos sectores políticos con el sector de la burocracia estatal, digamos, para negociar aumentos. Y en realidad este año lo que menos se pudiera pensar es en aumentos. Venimos de años donde nos tuvimos que apretar los cinturones desde el sector privado, absorber los impactos, mucha gente reduciendo ingresos, cambiando incluso estilos de vida, ¿verdad? Por no poder seguir al mismo ritmo producto de la pandemia y ahora producto de esta sequía que nos impactó muy fuertemente en la producción agrícola y en el Producto Interno y posteriormente eh, esta guerra que alimentó la inflación a través del aumento del precio del petróleo, digamos. Creo que el escenario es un escenario delicado, donde decíamos ayer que por primera vez yo diría, en casi 20 años vemos de vuelta en riesgo este pilar que es muy criticado por muchos de la macroeconomía estable, pero que sin ella no hubiéramos tenido el salto en la clase media que tuvimos en estos 20 años. Creo que muchas veces decimos, no, la macroeconomía no nos da de comer, pero si miramos en este periodo de tiempo, sí nos dio de comer, sí impactó en la microeconomía y hoy vemos que por primera vez decía, vemos que esto puede estar en riesgo por todos estos shocks externos, por lo que hemos tenido que hacer, digamos, durante la pandemia y porque la clase política tiene que terminar de entender que el Estado tiene que ser eficiente y tiene que hacer su parte en esta historia de favorecer el crecimiento del país y por tanto el ingreso de las personas que trabajan, ¿verdad? Creo que la ecuación hoy no da para que el Estado pueda aumentar el salario de los empleados públicos. A mí no me gusta entrar en esa tesitura del debate que siempre se da de estar en contra del funcionario público, pero es como que parece que no entienden el momento en el cual estamos viviendo y en cierta manera, en algunos con un tinte populista y otros con un tinte de suerte de rehenes también de sindicatos y de personas que trabajan dentro de la función pública, están presionados ante este hecho para estas subas. Veíamos el caso de los actuarios judiciales
que si se da podría realmente ser una bomba, que pueda venir tras ello un montón de pedidos de aumentos salariales. ¿Por qué no lo entienden a su criterio, don Beltrán? Y creo porque en los últimos años la burocracia estatal, y no todos, porque hay que hacer esa salvedad, quizás incluso hay muchos que merecen un aumento salarial, pero la burocracia estatal en su conjunto se ha ido despegando de la realidad del país. El estándar de vida y el nivel salarial de la burocracia estatal está por encima en promedio de la del sector privado. Y bueno, cuando uno va consiguiendo esto, como que esto se alimenta, ¿verdad? A medida que uno tiene este comportamiento, digamos, eh, y va teniendo resultados, lo que busca es seguir en eso, ¿verdad? Yo creo que es necesario que la burocracia estatal entienda que el salario es a cambio de algo, a cambio de la eficiencia de hacer la tarea como corresponde a todos los niveles. Y repito, hay evidentemente un grupo grande que sí merece y sí contribuye con esto de ofrecer un servicio eficiente a la ciudadanía, pero hay otro grupo que, digamos, recibe un salario, yo diría, muchas veces a cambio de nada, ¿verdad? Don Beltrán, ¿esta ley es el camino? Yo creo que la ley puede ayudar como parte de los esfuerzos que hay que hacer en decir, señores, en años electorales, cuidemos los gastos, cuidemos los ingresos, y está prohibido, lo cual una ley se cambia con otra ley, ¿verdad? Pero yo diría que más que nada va a ser una señal y un buen tema esta discusión, porque es una forma de poner a la luz y poner en la discusión pública y en el sector político la necesidad que tenemos hoy, yo diría una necesidad extrema de cuidar los gastos. ¿Usted cree que va a tener prosperidad entonces este proyecto de ley? Yo creo que va a obligar a hablar del asunto en el sector político. El presidente de la República ha anunciado que vetará, digamos, los proyectos de ley eh, que aumenten los salarios, y yo creo que es una manera de llamar la atención sobre la responsabilidad de los políticos en la estabilidad de la economía, que como decía, termina finalmente afectando el empleo y el bolsillo de los ciudadanos que trabajan. Ojalá que realmente sea así. Definitivamente una acción tiene una reacción. Podamos tener también paros en distintos estamentos del sector público también ante esta negativa del aumento, que en muchos de los casos plantean de que es un derecho adquirido. ¿Su posición sobre sobre ese concepto del derecho adquirido? Bueno, en este mundo que vivimos donde la historia parece contar poco, tratamos de que el momento que vivimos marque, digamos, estas cosas. Entendemos perfectamente los derechos adquiridos, pero cuando la realidad supera la ficción, y en este caso la realidad es dura para todos los ciudadanos, estamos ante un problema que merece una atención diferente, ¿verdad? Yo creo que el sector público, la burocracia estatal, como decíamos, tienen que entender que hay momentos donde uno puede hacer valer esos derechos adquiridos y hay otros momentos donde uno tiene que acompañar una situación extrema que estamos viviendo en el país. Don Beltrán, le agradezco mucho su abordaje sobre este tema. No quiero desaprovechar la oportunidad que tenemos de dialogar. Se llama una interpelación al titular del Banco Central. Usted representa justamente al sector de los bancos a través de ASOBAM. Una respuesta bastante no acorde por parte del BCP a un pedido del legislativo en una suerte de información pública. ¿Su opinión sobre el tema? Bueno, yo tengo entendido que la ley, la Carta Orgánica del Banco Central, y esta es una discusión que también hemos tenido en el sector privado,
hasta dónde va el secreto bancario, cuando corresponde, si un fiscal te pide una información hay que darle, etcétera, ¿verdad? Creo que la Carta Orgánica del Banco Central establece que el secreto bancario, el secreto de las actuaciones de las autoridades en el marco de sus funciones es sujeto del secreto bancario, y que esto puede develarse dentro de un proceso judicial. Entiendo que el caso mencionado está en discusión en la Corte en estos momentos, por eso va a ser importante tener finalmente esa definición de la Corte con relación a este particular. La Carta Orgánica del Banco Central es una ley relativamente nueva. En ese momento se tuvo la oportunidad de discutir sobre el particular, nos guste o no, es lo que se definió en aquella oportunidad. Y creo que en el juego de la democracia, digamos, el Parlamento tiene la potestad de pedir información y el Banco Central tiene que responder a esto. El Parlamento tiene la potestad de citar a los directivos. Tendrán que ir los directores del Banco Central a dar explicaciones. Quizás impacta mucho ver un informe tachado, digamos, pero entiendo que esa quizás fue una forma de cumplir con el pedido del Banco Central, que habrá pedido la copia de las actas, y si vas a remitir la copia de las actas y esa contiene información sensible del secreto bancario, una forma de hacerlo es tachar, digamos, tratando de entender por qué tacharon, ¿verdad? Porque pareciera que choca cuando uno ve un informe así tachado, digamos, parece como que está respondiendo de una manera no adecuada, pero entiendo que es la forma que encontraron de cumplir con el pedido de las autoridades del Parlamento. Quizás ahí faltó algo de diálogo previo, de explicar la situación antes que enviar una respuesta que siempre es fría y genera reacciones de este tipo. Pero entiendo que esta va a ser una discusión todavía en Paraguay. En muchos países la discusión se dio, se está dando y es un tema que tiene hoy incluso un tema más allá que va con relación a la protección de los datos de las personas, donde finalmente la persona es dueño de sus datos, y nadie puede disponer de esos datos sin su autorización. Hoy quizás la discusión se está moviendo hacia ese lado, ¿verdad? Nosotros tenemos una ley de datos crediticios, y hoy en discusión en el Parlamento una ley de datos personales, digamos, que finalmente va a terminar de completar quizás la regulación que tenemos en este sentido. Pero sí es un tema controversial. Yo entiendo que pudo haberse manejado de otra forma, pero también entiendo que la ley le da esta potestad al Banco Central de responder y exonerar el secreto bancario cuando está en medio de una investigación judicial. Entiendo que el caso no llegó a esa instancia, por lo tanto, han planteado a la Corte una opinión al respecto, ¿verdad? Don Beltrán, lo último también, y agradeciendo tiempo, es el tema de cómo estamos. Arrancamos abril, año que parecía ser bastante positivo. Desde Asoban, ¿cómo están viendo? Inflación por las nubes, hoy dice la tapa de 5 días. Hay muchos elementos que están no siendo favorables para un año exitoso como se estaba previendo. ¿Cómo están viendo ustedes el transcurrir de esta primera parte del año? Y creo que veníamos muy bien cuando la sequía se reafirmó, digamos. Paraguay es un país que depende de su producción agrícola para el crecimiento económico, y este año nos impacta todavía las secuelas de la pandemia, y la pandemia mismo nos impacta, esta sequía nos impacta eh, la suba de los precios del petróleo, con una inflación que por primera vez está de vuelta en estos niveles, eh, cosa que está ocurriendo, además hay que decirlo, en la mayoría de los países.
incluso en los países desarrollados. Este es un bicho que se ha instalado post pandemia, digamos, este bicho de la inflación, acompañado de nuevos elementos que tienen que ver con la guerra económica en primer lugar, que afectó la logística, y ahora la guerra, digamos, que se está dando y que afecta sobre todo a la provisión y al comercio internacional en varios factores, principalmente en el petróleo, ¿verdad? Creo que el escenario es duro. Enero, febrero fueron meses difíciles en términos de la colocación de créditos. En marzo arrancó un poco más, yo diría, un poco más movido, pero ahora tenemos abril, donde tenemos una semana menos, digamos, para el que trabaja en el día a día, el que es un trabajador independiente. Es un mes difícil porque es una semana menos de trabajo prácticamente que tienen en el mes, así que es un mes donde normalmente vemos ya cierto nivel de actividad mayor, pero esto de la semana que no trabajamos, digamos, porque prácticamente es una semana completa, impacta sobre todo en este sector que te estoy diciendo, que vive del día a día, digamos. Así que va a ser un mes duro todavía. Yo estimo que tendremos un año finalmente duro. Empezaremos un año 2023 donde tenemos las elecciones con impactos muy duros de la pandemia. Este aumento salarial que también se plantea y está establecido en la ley para el sector privado va a impactar en el empleo formal. Lastimosamente, esa es una realidad. Por eso, a la hora de tratar el sector privado, ha manifestado que debe cumplirse el proceso legal, digamos, lo establecido en la ley como corresponde, y que también hay que ser prudente a la hora del ajuste, ¿verdad? Porque vemos que en medio de esta situación y siempre decimos que hasta puede ser razonable querer un 30% de ajuste, pero ese 30% de ajuste es para muy pocos paraguayos. La mayoría de los paraguayos trabajan en el sector informal y son cuentapropistas, por lo tanto un aumento salarial muchas veces no les impacta en la magnitud deseada. Así que creo que la prudencia y respetar lo establecido en la ley es la consigna para el aumento del sector privado. Don Maki, gracias por su tiempo. Siempre un gusto conversar con usted. A vos también, Juan Pablo, gracias y que tengas un buen día. Estábamos así conversando con el presidente de los bancos del Paraguay, Asoban, hablando justamente sobre el tema de los aumentos salariales y otros temas importantes también en la agenda. Hacemos una brevísima pausa, a la vuelta ya estamos con las tapas de los periódicos esta mañana, de día martes, marcamos la fecha, día 5 de abril, con 22 grados de temperatura, estamos aquí en 5 Días TV. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris, todo un banco.
Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part, 'cause it's time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. Con el asesoramiento de nuestros especialistas, invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades, accediendo a reportes y análisis que te ayudarán a tomar las mejores decisiones. ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresa a puentefondos.com.py y abrí tu cuenta. Puente, administradora de fondos patrimoniales de inversión, Sociedad Anónima. El vacío se puede sentir desde que no estás aquí. Empezando a pensarte. Perdón, mamá. De nada, papá. Con el nuevo préstamo Ñanderoga Pajurá del BNF, acceder a un crédito para tu primera casa es muy fácil y conveniente. Con Ñanderoga Pajurá estás más cerca de tu sueño. La mayor disponibilidad para tu empresa los 365 días del año, reduciendo costos y asegurando tu información con nuestro servicio de colocación. Atención técnica especializada 24/7 a través de nuestro modelo DEC, Digital Experience Center. Colocación es la solución definitiva para hospedar tus equipos, con la garantía que solo el único data center Tier 3 del mercado puede brindar para el funcionamiento de tus equipos informáticos. Enfócate en el crecimiento de tu negocio sabiendo que estamos contigo. Conoce más en business.tigo.com.py. Hay un JMC especial para cada negocio.
Los camiones más rentables y resistentes para el trabajo, ahora con equipamiento 100% financiado. Acércate a la Feria de Camiones Especiales en Chacomer Outlet, Avenida Madán Lynch, Casi Sucre, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y sábados de 8 a 16 horas. Prepara tu Semana Santa en contimarket.com. Del 6 al 8 de abril encontrá todo lo que necesitas en un solo lugar. Ahorra 25% en el extracto con tu tarjeta clásica, 30% con tu tarjeta oro y 35% con las tarjetas Infinite y Black, más 12 cuotas sin intereses. Más información en bancontinental.com.py. Contimarket, un servicio del Banco Continental. Marcamos el punto en la agenda también esta mañana, son las 7:31. Ahora compartimos con ustedes los datos del tiempo y de cotización de monedas. Estas primeras informaciones también que nos ayudan a programar la jornada de este día, como también si necesitamos hacer un cambio con las divisas que normalmente operamos, hablamos del dólar, del real, del peso argentino y también del euro. Vemos la placa, por favor, del pronóstico extendido del tiempo. Hablamos hoy martes 5, llegaríamos hasta una máxima de 28 grados con una mínima de 22 grados, arrancábamos el día, cielo nublado y con precipitaciones. El miércoles 6, una máxima de 30 grados, una mínima de 22 grados con cielo parcialmente nublado y precipitaciones, mismas características casi el día jueves. Hablamos de una máxima de 30 grados, una mínima de 23 grados con cielo parcialmente nublado y precipitaciones. Y el viernes 8, una máxima de 27 grados, una mínima de 21 grados, con cielo nublado y con precipitaciones. El sábado 9, llegaríamos a una máxima de 27 grados y una mínima de 20 grados, también con cielo nublado y con precipitaciones. Características que durante la semana nos indican que estaremos con un clima húmedo, con mucha presión atmosférica y por supuesto también con estas precipitaciones que marcan la tendencia. Casi un poco menos de los 30 grados, pero estarían rondando eso como temperatura máxima, promediando también los próximos días en la semana. Vamos ahora sí a ver el tablero de cotización de monedas. ¿Les parece, por favor? Hablamos esta mañana de lo que nos trae la placa y nos mencionan que el dólar en la compra se encuentra estable en 6.900 guaraníes. En la compra y en la venta 6.950. El real 1.390 guaraníes en la compra, 1.435 guaraníes en la venta. El peso argentino 34 guaraníes en la compra, 37 guaraníes en la venta. Y el euro 7.820 guaraníes en la compra, 8.190 guaraníes en la venta. Datos también que nos aporta el tablero de cotización de monedas. Ahora sí cumplimos y vemos la tapa del periódico 5 días, por favor. Hacemos un repaso rápido a las publicaciones que traen también en los títulos esta mañana. 5 días en tapa hoy presenta esta situación. Inflación por las nubes. En la última revisión del índice de precios al consumidor, la inflación interanual alcanzó el 10,1% y es el registro más alto desde que en el 2011 se implementó el esquema de metas de inflación. Los precios de bienes alimenticios y combustibles sufrieron aumentos que van desde el 9% hasta el 52%. Con estos resultados, Paraguay se ubica como el tercer país con mayor variación en la región. Al costado vemos también la situación de la interpelación al titular del Banco Central del Paraguay. El Senado convocará a José Cantero, presidente del Banco Central del Paraguay, para que responda sobre los documentos tachados en los que ocultan datos sobre el uso irregular de fondos de garantía a favor de Ramón González Daer y la situación de Horacio Cartes y sus operaciones como prestamistas sin estar habilitado. También los títulos más pequeños, Hacienda temen que suba del salario público dispare el déficit fiscal. Y en la innovación, Chacomer trae al país el primer camión de carga 100% eléctrico. También gastronomía, parrilleros llevarán el asado paraguayo a Bélgica. Y el resumen del editorial más abajo también presenta hoy en su portada 5 días
lo siguiente. En respuesta a una solicitud de información, el Banco Central del Paraguay se atrevió a enviar al Poder Legislativo un legajo compuesto por páginas burdamente tachadas en negro. En lenguaje gestual, eso significa no se metan en lo que no les importa. No se trataba de datos sobre una operación rutinaria, sino de una investigación por lavado de activos, usura, evasión fiscal y transferencias de montos inexplicables de dinero. ¿A quiénes cubre el Banco Central del Paraguay? Tapa hoy del diario 5 Días con estas informaciones. Ahora pasamos al diario El Independiente y vemos estos rostros. Hablamos de Bernardino Soto Estigarribia, ministro de Defensa Nacional, Vicente Bataglia, presidente de IPS, Julio Borba, ministro de Salud, Suyi Vera, rectora de la UNA, Lauro Ramírez, presidente de FEPASA, Moisés Bertoni, ministro de Agricultura, Carlos Pereira, ministro del MUP, y Nicolás Zárate, ministro del MEC. Emplazados, dice hoy la tapa de El Independiente, y Oscar Nenecho Rodríguez, intendente de Asunción, apuntó a los morosos de Asunción y advirtió que suspenderá el servicio de recolección de basura a las instituciones públicas por no estar al día con sus pagos. Sin embargo, el intendente se olvidó de los planilleros de la comuna y que en el 2021 aprobaron de manera urgente la solicitud de crédito de 270.000 millones de guaraníes para pago de salarios. Los ministerios deben ponerse al día, pero una limpieza en casa tampoco vendría mal. Vamos un poco más abajo, vemos también los títulos más pequeños hoy del Independiente. Viaje a Dubái de la comitiva de Mario Abdo costó al Estado más de 170 millones de guaraníes. Y HC evadió impuestos millonarios sin contar siquiera con un registro de RUC. También escuelas dependientes de la gobernación de Central se quedan sin recursos. Una cuestión increíble